Buenos días, en esta ocasión vamos a mirar una introducción a base de datos. Para esta demostración estoy utilizando XAMPP y pues PHP como pueden ver en la ruta. Para esta demostración también creé una base de datos bien básica que lo que contiene es una tabla y vamos entonces a explicar algunos conceptos base y también algunas consultas muy básicas también. Esto de manera introductoria porque también esperamos cubrir la parte de base de datos con Android. Entonces, empecemos. Una base de datos, el concepto de la base de datos una, va a ser una manera, o la base de datos al final va a ser una manera de guardar información de manera permanente en la que siempre podamos ir a consultar la información luego para utilizar la información en cierta parte dentro de nuestra aplicación. Entonces, las consultas básicas que vamos a poder hacer dentro de la base de datos van a ser lo que se denomina como CRUD, que CRUD va a ser, si lo podemos leer buscar por acá, CRUD, CRUD va a ser siempre crear, como ven, crear, leer, actualizar y borrar. Y eso se origina, como dice acá, del término inglés que es create, read, update and delete. Entonces, al final, la base de datos lo que va a hacer es una manera de poder consultar lectura, crear, leer y actualizar y eliminar la información eh, para que nuestra aplicación siempre tenga una forma de guardar la información de manera persistente. Y como sabemos, hay muchos casos en los que por nuestra programación siempre vamos a necesitar variables y esto, pero las variables siempre tienen la desventaja de que son formas de almacenar la información en tiempo de ejecución. Pero cuando se finaliza la aplicación o esto, las variables tienden a borrarse y por ende necesitamos una forma de guardar la información de manera persistente y para eso funcionan las bases de datos. Entonces, las bases de datos van a estar, como ya hemos dicho, van a estar o van a contener lo que se denominan tablas o entidades. Y aquí es donde viene la parte interesante porque si miramos por lo menos MySQL trabaja de esta manera en la que se manejan tablas y las tablas generalmente van a ser iguales o muy similares a lo que mantenemos dentro de una clase de Java, porque al final va a ser una representación de un objeto en el que vamos a guardar ciertas propiedades que nos sirven para la aplicación que estamos haciendo. En este caso, por si ven, estoy haciendo o tratando de demostrar con una clase o si ven una entidad que se llama arbolito, y para arbolito vamos a guardar un identificador, una altura, una fecha de plantación, el último chequeo que se dio y quién fue que lo plantó. Entonces, si ven, esta es como una aplicacioncita que va a guardar una base de datos de arbolitos que estamos plantando. Entonces, eh, como lo habíamos dicho, una clase o entidad al final va a ser una representación de un objeto en la vida real, ¿verdad? Entonces, en este caso, un árbol. Pero en nuestra aplicación lo que estamos haciendo es guardando un listado de árboles plantados y quién los plantó. Entonces, en este caso, nuestro arbolito va a contener las propiedades o los campos que nosotros queremos o que nos sirven para nuestra aplicación, que en este caso son los que estamos los que están en esta lista acá. Ahora, esa va a ser la estructura de nuestra tabla, pero cada uno de ellos van a tener ciertas o diferentes propiedades. Si miramos acá, el identificador, que es el ID, es de tipo entero, o sea que va a ser de tipo numérico, y va a ser un auto incremental. Y esto es muy importante, también va a ser nuestra clave foránea, o primaria que diga. Entonces, esto es muy importante porque la clave primaria va a ser la tabla, o va a ser en la tabla lo que permite identificar al registro. Entonces esto lo va a convertir en un registro único. Cada registro va a tener un número por el que nosotros vamos a poder llamar.
Entonces vamos a saber, por ejemplo, que cada registro tiene este número ID y va a empezar en 1, y el siguiente va a ser 2, y el siguiente 3, y el siguiente así, porque la propiedad acá nos dice que es autoincremental. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de esa generación de ese número. Luego tenemos la altura, que también la tenemos acá en número entero. En este caso no vamos a estar aceptando alturas en medio, o va a ser o 2 o 3 metros, pero no va a ser 2.5, es lo que dice acá. Si quisiéramos que fuera 2.5 metros, tendríamos que hacer este en un campo doble o en flotante. Entonces, luego tenemos otro que es de tipo date, o sea que va a guardar una fecha, y se llama fecha plantado, el otro para fecha del último chequeo y quién fue que plantó el arbolito. Y si ven, en este caso tenemos un campo de tipo caracteres, o sea de tipo string, que se llama varchar. En varchar lo que nos va a dejar es guardar cualquier tipo de carácter mientras y se va a comportar en como una oración. Es como que escribiéramos una oración, pero va a tener un límite de 200 caracteres. Si quisiéramos que no tenga límite, podemos utilizar el campo text. Entonces, esto de manera introductoria muy rápido, cómo está constituida nuestra tabla. Entonces, de nuevo, el concepto de base de datos va a ser donde la base de datos, que va a ser el contenedor de todas las tablas, y en las tablas vamos a almacenar registros relevantes o que queremos almacenar o que pertenecen a entidades o objetos de la vida real en los que queremos guardar esa información. Entonces, en este caso, por ejemplo, cada objeto fuera cada arbolito que estemos guardando acá. Y si ven, el arbolito va a ser nuestra entidad o lo que estamos tratando de modelar de la vida real para guardar información. Entonces, ahora vamos a mirar cómo hacer ciertas consultas en la parte del arbolito. Entonces vamos acá, voy a hacer SQL. Y acá podemos mirar que tenemos primero una parte, el select, que es el más básico que se puede hacer. Entonces, si hacemos un select ahorita, claramente la tabla está vacía, entonces va a funcionar, pero va a traer cero filas, porque si ven, o cero filas, porque si ven, no tenemos nada en la tabla. Y este asterisco que está en esta parte de acá, lo que nos simboliza es que va a traer todos los campos dentro de la tabla arbolito o de la entidad arbolito. Todos los campos y todos los registros. Si quisiéramos solo seleccionar ciertos campos, entonces tuviéramos que ir allí y editar este asterisco por los campos. Y pudiéramos poner acá, en vez de todos los campos, pudiéramos poner, por ejemplo, el ID y la altura. Entonces ya eso, si hacemos consulta, nos trae solo los campos ID y altura. Entonces esa es una manera de seleccionar. Vamos a hacer entonces unas cuantas inserciones y luego vamos a hacer la parte de consulta mejor. Si ven, entonces para insertar, esta es la manera de insertar. En este caso pues yo tengo acá estas herramientas rápidas para generar, que nos generan como código aleatorio, digamos, para hacerlo más rápido, pero pues esto se puede escribir, pero en este caso insert into la tabla los campos que queremos registrar. En este caso, por ejemplo, el ID no necesitamos registrarlo, entonces lo podemos quitar de acá, pero bueno, lo vamos a poner siempre. Entonces tenemos los valores, luego que ponemos todos los campos, ponemos values y escribimos todos los valores. Pero si ven acá aparece dentro de este formato, entonces tuviéramos que borrar todo esto y escribir los campos pues manualmente. Entonces, por ejemplo, en este caso el ID va a ser 1, la altura va a ser de 3 metros, por ejemplo. La fecha, en este caso la fecha va a tener que estar en formato año, mes, día, porque así la guarda SQL. Entonces voy a ponerle que lo plantamos el 2018, el 01 del 01. Y qué fecha lo chequeamos por última vez, y lo chequeamos, por ejemplo, el 2018, 19, el 1 de diciembre, por ejemplo. Entonces 12 del 01. Bueno, esto al final.
el mes y el año, como decíamos. Ese sería el formato. Entonces luego vamos a decir que lo plantó Pedrito, por ejemplo. Ahí, si hacemos la inserción, hacemos go, base, inserto una fila. Entonces si ahora vamos y hacemos una consulta, esa es la parte de inserción. Como les dije, también pudiéramos hacer un insert en el que olvidemos el ID, porque el ID lo asigna él automáticamente de todas maneras. Entonces, pudiéramos agarrar y poner solo los otros campos que sí son necesarios escribir. Por ejemplo, la altura, la fecha. Entonces voy a hacer acá, por ejemplo, que la altura va a ser de 6 metros. Bueno, la altura es de 6 metros actualmente. La fecha del plantado va a tener, digamos que se plantó el 2017, entonces 2017, 01 del 01. Y el último chequeo fue en 2019, el 1 de enero. Entonces 2019, 01 del 01. Y lo plantó que León González. Bueno, no sé, León ponga un día. Go. Entonces, si vemos ahorita, él hace la inserción aun cuando no pusimos el ID, porque el ID en este caso lo asigna a la tabla automáticamente. Y si nos vamos a browse aquí, podemos ver que siguió el consecutivo 1 y luego 2. Entonces esa es la parte de inserción. Si ven, la parte de inserción es muy simple. Ahí viene en juego solo cómo es la estructura de la tabla. Si un campo es requerido o no puede ser nulo, entonces no lo va a dejar insertar a menos que lo pongamos. En este caso, por ejemplo, si nos vamos a la tabla, a la estructura de la tabla, miramos que ninguno tiene que puede ser nulo. Entonces si yo trato de insertar un valor y le pongo un campo nulo, me va a dar error. Veamos ese ejemplo. Entonces yo quito el ID acá, el ID no es necesario, pero yo dejo todos los otros valores. Entonces voy a hacer algo, voy a tratar de insertarlo todo vacío y veamos. Go. Y automáticamente me da error y dice no se encuentra un valor para, o sea, no encuentra valores, si ven. Entonces no puede hacer la inserción porque la cantidad de campos no coincide con la cantidad de valores. Entonces, si yo le pongo inclusive null, ¿verdad? Que es un tipo de valor en todos los campos, para mirar eso, null y null, son 4 campos. Entonces si lo trato de insertar, inclusive ahora sí coinciden, pero me dice la columna altura no puede ser un nulo. ¿Ve? Entonces si ahora yo le pongo, por ejemplo, un 1 acá para obviar ese error, me va a decir el mismo error, pero con la siguiente. Ahora la columna fecha plantado no puede ser nulo. Y así consecutivamente. Entonces, lo que nos dice acá es que al final la tabla o la estructura de la tabla va a determinar cierta manera en la que se espera la información. Si no cumple con estos parámetros, la información no va a poder ser guardada. Y esto es algo muy bueno porque ya nos da cierta opción de validación para nuestra información. Entonces, voy a seguir ahora con la parte de actualizar. Para actualizar, pues, si ven, la estructura de actualizar es muy fácil, de hecho. Porque lo que vamos a hacer es hacer la palabra update, luego esta palabra update, siempre acuérdense que estos son comandos de SQL. Entonces luego tenemos arbolito y set. Y adentro de set vamos a poner acá hasta todos los valores que queremos actualizar. Entonces, por ejemplo, empezamos, si quiero actualizar el ID, pongo ahí el ID y a cuál valor lo voy a actualizar. La altura, a qué valor lo voy a actualizar. Y si bien lo hago por comas. Cada uno de los campos puedo poner el campo y a qué valor lo quiero actualizar. Y luego de eso viene la consulta para seleccionar cuál o cuáles filas quiero actualizar. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que yo quiero
modificar solo los nombres. Entonces voy a agarrar y voy a modificar el que dice plantado por. Lo voy a modificar que todos, me equivoqué en inserción y quiero hacer que el plantado por sea igual en todos para ponerles, por ejemplo, digamos que en vez de Pedrito, y no fue el otro, el león el que lo sembró, sino que yo quiero que diga que lo sembró Pedro González. Quiero hacerlo más formal ahora, entonces pongo Pedro Martínez, por ejemplo. Ya, entonces digo, en todos los arbolitos que cumplan esta condición, pero si ven ahorita no he puesto la condición, eso es lo que quiero decir acá. Entonces, donde la condición sea, ¿cuál va a ser la condición? En este caso puedo poner que, por ejemplo, que el ID sea mayor que 0. Esto va a decir que todos los campos, en todos los registros donde el ID sea mayor que 0, se actualicen a que plantado sea por Pedro Martínez. Entonces, lo voy a hacer primero igualándolo a un registro, o sea, al ID 1, para que miremos la diferencia entre las condiciones. Entonces, miren, por ejemplo, voy a hacer que donde el ID sea 1, cambie a plantado por sea Pedro Martínez. Entonces, si hago la consulta, hago go, y se acuerdan, tenía que era Pedrito. Entonces, ahorita dice que una columna fue afectada. Me voy acá a Browse y puedo ver que ahora, en vez de decir Pedrito acá, ahora dice Pedro Martínez. Pero en esa misma manera, yo puedo hacer una consulta que actualice todos los registros. Y eso pues se hace utilizando la misma estructura similar. Puedo agarrar plantado por y le voy a poner que el valor sea igual ahora, por ejemplo, le voy a poner que sea Juan Castro, por ejemplo, Juan Castro. Where ID sea mayor que 0. Entonces, acá sí estoy diciendo que actualice cualquier registro donde la ID es mayor que 0. Entonces, casi que todos los registros de la tabla. O se pudiera hacer where in y poner un arreglo de los campos que quiero actualizar. Así. Pero en este caso lo voy a hacer con la consulta rápida, que solo sea, bueno, habría que hacer el paréntesis ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso, where ID sea mayor que 0. Entonces, en este caso le hago go, acá, y me va a decir que se actualizaron dos columnas, ¿sí ven? Dos filas han sido actualizadas. Si me voy ahora, en la tabla podemos ver que todos ahora están plantados por Juan Castro. Entonces, esa es la manera en la que funciona el update. Y como les decía, update puede ser para actualizar un campo o todos los campos de la tabla, dependiendo de lo que nosotros pongamos dentro del set. Si ven, siempre va a ir esta estructura, update, set, y la siguiente palabra clave va a ser where. Entonces, hasta donde esté antes del where, todos los campos que estén dentro de esto se van a actualizar con los valores a los que le igualemos. Entonces, ahora voy a pasar a lo que sería la consulta delete. Delete es muy similar a actualizar porque lo que va a hacer es eliminar, pero la parte es, bueno, de hecho no es muy similar a actualizar, pero sí lo que hace es actualizar la tabla, digamos. Entonces, lo que va a hacer es delete from arbolito. En lo que se parece a update es que necesita de una consulta para poder eliminar. Entonces, si ven, tenemos siempre la palabra where como como por ejemplo, palabra clave para saber qué es lo que se va a eliminar en estas palabras. Entonces, por ejemplo, tenemos delete from arbolito where id, en este caso id equals 10. Por ejemplo, en este caso no tenemos ningún id 10, lo que quiero hacer es no borrar ninguno. Entonces puedo decir, por ejemplo, acá where id igual a 10. Y si le hago go acá, va a funcionar, va a correr la consulta. Pero nos va a decir que no se eliminó nada porque no hay ningún id que cumpla con estos parámetros. Entonces, en esta parte es lo que se parece a update. Que siempre update y delete van a necesitar de una condición para poder funcionar. Y la condición pues la vamos a escribir nosotros. Vean, por ejemplo, si quiero eliminar un registro,
la consulta acá sería where ID equals 2, por ejemplo. Le hago go acá. Y en ese caso sí va a eliminar una consulta, sí va a eliminar una fila, porque había un ID igualado a 2. Y si bien ahora solo tenemos un registro, que por cierto, un registro va a ser el almacenamiento, así se llama, a la información almacenada para un objeto dentro de la base de datos. Entonces, por ejemplo, el objeto para este arbolito se llama el registro de este arbolito. Ese es un registro, es todo, o sea, un registro cubre todos los campos o tiene rellenado todos los campos dentro de esa base de datos. Entonces, si ven, ya eliminamos este y pues voy a pasar a hacer una consulta simple. Que si ven, esto es una consulta, ¿verdad? Que es, ahí está, select all from arbolito. Y eso es lo que significa ese asterisco select all. Entonces ahí puedo hacer ahora select ID y select altura, por ejemplo. Entonces acá puedo ya traer todos los arbolitos, pero solo trayendo el ID y la altura. Y ahí está. O puedo hacer, por ejemplo, cambiar el nombre de altura a otro, haciendo una consulta diferente. Entonces, vean, por ejemplo, puedo hacer altura as h, por ejemplo. Quiero denominar altura como h en vez de como altura. Entonces le hago ahí, hago la consulta. Y ahora viene ID y h. Y la h ahora pues va a va a ser sinónimo de altura. Y así pues, esa es la manera en la que trabaja una base de datos en su manera muy básica. De nuevo, hay consultas más especializadas donde podemos tener joins y todo eso, ¿verdad? Pero para esta introducción pues no vamos a hacer nada de eso. Es una manera simple de trabajar una base de datos. Espero que les haya ayudado para repasar y pues seguiremos con más contenido dentro del siguiente video.